clase de hoy terminaremos nuestra planta baja y colocaremos tabiques con la herramienta muro, aberturas como puertas y ventanas y mobiliarios con la herramienta objeto. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es la distribución de tabiques por nuestra planta baja y además introduciremos algún tipo de mobiliario. Lo primero que vamos a hacer es irnos a cambiar la combinación de capas, nos vamos a ir a la combinación de capa de plantas. También tenemos estas líneas en 2D del terreno que de momento no nos molestan demasiado. Lo que sí vamos a hacer es activar nuestra referencia como siempre y nos vamos a tener que mover nuestra referencia de la planta baja a la planta de cimentación para poder encajar todo. Ya sabemos, nos vamos a la pestañita de referencias y nos vamos a ir a donde dice arrastrar referencia. Elegimos un punto clave, por ejemplo un punto de las líneas de estructura, y nos lo movemos hacia abajo. Así ya podemos empezar a distribuir los tabiques encima de la referencia. Ya sabemos, nos movemos siempre la referencia, nunca el modelo. Si nos liamos un poquito con los colores, nos podemos ir a la hoja de trabajo que tenemos abierta de casa tradicional e irnos a las plantas para ver qué tabiques son los que vamos a construir. Bueno, pues tenemos una serie de tabiques de distintas dimensiones, con unos acabados adosados a unos muros, que vamos a hacer de una forma un poco parecida. Esos acabados de 80 que acabamos de marcar van a ir asociados a un muro, y también tenemos otros de 60 que van a recubrir todo el muro perimetral. ¿Por qué no voy a hacer un compuesto? Pues igual que hicimos en el forjado, un elemento lo voy a dejar existente, en este caso el muro perimetral, y otro lo voy a demoler, en este caso el acabado. Ahí tenemos otro tabique de 350, donde quedan esos pilares embebidos. Tendríamos otro tabique convencional de 110, otro tabique de 110 y por último tendríamos ese tabique de 90. Bien, pues una vez que sabemos los tabiques que vamos a construir, lo que vamos a ir es, vamos a ir a la planta baja, nos vamos a ir a opciones, atributos del elemento y nos vamos a ir a compuestos, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona esta ventana, lo vimos en la clase anterior. Ya vemos que tenemos una serie de tabiques, una serie de bloques que nos viene por definición, pero nosotros le vamos a dar a nuevo y vamos a empezar a crear nuestros tabiques. En este caso empezamos por el revestimiento de 60 milímetros que está adosado al muro. Esto lo vamos a hacer un poquito rápido, ya lo vimos en la clase anterior, y lo que vamos a hacer es ir añadiendo capas al elemento. Ya digo, lo voy a hacer de una forma un poquito rápida, añadiendo los aislamientos, dándole distintos espesores, los que corresponden a este tipo de revestimiento, y además también voy a cambiar las plumillas. Ya sabemos el número 1, el número 101 y el número 61. Bien, una vez que ya lo tenemos configurado, lo podemos seleccionar en todos los elementos de construcción o en este caso solo el muro, pero tampoco pasaría nada si están todos seleccionados. Le damos a duplicar y continuaríamos con el revestimiento de 80 milímetros. En el revestimiento de 80 milímetros solo tendríamos que insertar una capa y añadir una nueva capa a la que teníamos, al compuesto que ya teníamos creado anteriormente. En este caso es una piedra, ya que este revestimiento va a estar del lado de las cocinas y de los baños. Una piedra de 20 milímetros. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de tabiques. Tendremos ahí nuestro revestimiento de 60, de 80 y vamos a por los tabiques. Duplicamos el que ya tenemos, le cambiamos el nombre, le llamamos tabique de 90 y cambiamos su compuesto. Lo vamos a hacer de una forma rápida, ya sabemos que tenemos estos tres tabiques de 90, de 110 y de 350. Lo hacemos rápido y volvemos a nuestra planta baja. El proceso siempre es el mismo. Una vez que hemos creado uno, le damos a duplicar y podemos insertar, eliminar capas, cambiarle el compuesto, cambiarle el espesor e ir añadiendo diferentes compuestos a nuestra biblioteca de elementos constructivos. Bueno, ahí vamos a acabar de introducir todos los espesores y todos los compuestos del tabique de 350 y una vez que los tenemos todos, terminamos de insertar esa última capa, ese espesor y le damos a OK. Bien, ya tenemos todos nuestros tabiques creados, todos nuestros compuestos creados. Lo hemos hecho de una forma muy rápida porque es un proceso muy repetitivo. Nos vamos a ir a nuestra hoja de trabajo y vamos a ver la altura que tienen esos tabiques.
Bueno, la altura va a ser desde la cota 0 de la planta baja, desde el acabado del piso, hasta el techo. En este caso son 2.800 milímetros de altura. Y la diferencia va a ser desde el techo hasta el acabado de la planta primera 380 milímetros. Ahí lo vemos. Nos acordamos que pulsando la tecla M podíamos medir. Bien, si nos vamos a nuestra planta baja, vamos a empezar a crear esos tabiques. Y vamos a empezar por el revestimiento. Nos vamos a diseño, herramienta muro. Le podemos decir que nos empiece a crear este muro por la cara exterior, que va a ser la adosada a ese muro perimetral. E importante irnos a la capa correspondiente, en este caso la capa de acabado de muros. ¿Qué pasa si yo pincho? Como es una capa oculta, la tendríamos que hacer visible. Pero no basta solo con darle al botón de hacer visible, nos tenemos que cerciorar que en la combinación de capas esa capa está visible. Por lo tanto, control L, nos vamos a la combinación de plantas y visibilizamos la capa de acabados muros. Le damos a actualizar y a OK. Y vamos a empezar a construir nuestro muro desde esa esquina de la derecha. Nos aseguramos de que está en la capa correcta, de que nos empieza por la cara exterior y de que es un compuesto. ¿Qué compuesto? Pues el revestimiento de 80 milímetros, que es el que hemos creado. Y las alturas, importantísimas. Si nos vamos a las propiedades del muro, que está ahí a la izquierda, en el icono, vemos que nos va a empezar desde la cota 0, desde la planta baja. ¿Y dónde va a terminar? Desde la planta primera a menos 380 milímetros, que ya lo habíamos medido anteriormente en la hoja de trabajo. Bien, empezamos a crear nuestro revestimiento, pinchamos en esa esquina superior derecha y lo terminamos ahí en la izquierda. Botón derecho y OK para terminar el muro. ¿Qué pasa? Que ahora ese muro no se nos está viendo, vemos que nos queda oculto. Nos acordamos que si pulsamos las teclas Shift más tabulador, podemos seleccionar distintos elementos que están superpuestos. Esto lo vimos en la clase anterior. Botón derecho, orden de visualización, traer al frente. Y ahora yo ese elemento me lo quiero llevar a esa línea, pero lo tengo que hacer con la herramienta que está arriba, que se llama ajustar. Selecciono hacia dónde quiero que me termine ese muro. Lo mismo vamos a hacer con la esquina izquierda, herramienta ajustar, que está en el icono de la barra horizontal superior, y selecciono dónde quiero que me termine ese muro, porque si no podemos tener problemas gráficos. Si nos vamos a una escala un poquito más grande, con más detalle, vemos ese compuesto del revestimiento, con su aislamiento, con su panel de yeso y con su piedra de 20 milímetros. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo muro, un nuevo revestimiento. Para eso podemos pulsar la tecla Alt, y si yo pulso la tecla Alt y pincho un elemento, lo que voy a hacer es copiar, o crear, mejor dicho, un elemento con las mismas características. Es decir, si pincho Alt y selecciono el elemento, yo ahora voy a empezar a crear un muro con la misma altura, con el mismo compuesto y con las mismas características de aquel que haya seleccionado. Por lo tanto, yo estoy creando el mismo revestimiento de 80. Botón derecho, OK, y vemos que no se me ve. Nos pasa lo mismo que antes. Pulso Shift más tabulador hasta que lo encuentre, y una vez que lo tengo todo seleccionado, botón derecho, orden de visualización, traer al frente. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es cambiar ese revestimiento de 80 a 60, muy fácil. Arriba lo podemos hacer y cambiarle el tipo de muro. Bien, vemos que nos quedan unas líneas sueltas, queremos terminar de ajustar ese muro, para ello lo seleccionamos, pero nos tenemos que acordar de pulsar Alt G para desagrupar. Bien, si nos vamos a la esquina superior izquierda, hay algo curioso. Tenemos dos elementos que a priori no se me produce una esquina muy limpia. Si le doy a ese iconito de arriba para que se me junten, que es un icono nuevo que ya veremos, vemos que no hay un encuentro claro. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a una cuestión de materiales y cómo de duros son unos materiales respecto a otro. Si nos vamos a editar compuesto de este elemento, vemos que aquí hay un material que es un aislamiento, que es un poquito más blandito que un panel de yeso, que a su vez es más blandito que una piedra. Esto nos pasa en este elemento también. Tenemos un aislamiento blandito y luego tenemos un yeso. ¿Qué está pasando? Que la piedra de uno de ellos es más dura que el aislamiento del otro. Entonces tenemos que elegir un material que esté entre medias. Bien, si nos vamos a opciones, atributos del elemento, materiales de construcción, vamos a ver algo muy chulo y muy novedoso en ArchiCAD, que se llama la prioridad de intersección. Esta es la ventana flotante de materiales de construcción y a la derecha tenemos todas las propiedades de todos los materiales que tenemos disponibles en ArchiCAD.
Ahí vemos que dentro del aislamiento pues tenemos distintas propiedades y esto que se llama prioridad de intersección, que es cómo de duro es ese material respecto a otros. El acero, por ejemplo, es mucho más duro que ese aislamiento de fibra blanda, va a ser prioritario gráficamente. Ahí vemos a la izquierda lo que está pasando, tenemos ese aislamiento blandito, ese aislamiento de fibra blanda, lo vemos ahí en la ventana y también lo tenemos ahí. ¿Y qué nos está pasando? Que la piedra, que la tenemos por ahí abajo, ahí ese panel de yeso, es a su vez más duro que ese aislamiento, es de 320. Y si nos vamos abajo, la piedra es aún más fuerte, 630. Por lo tanto, es prioritaria gráficamente respecto al aislamiento. Lo que tenemos que hacer ahora es no destrozar los parámetros de la piedra y es crear un material nuevo. Ahí lo vemos. Pinchamos en nuevo y le ponemos un nombre. En este caso va a ser un gres, pero lo vamos a duplicar desde la piedra. Entonces, ese gres lo vamos a dejar con las mismas propiedades, pero en prioridad de intersección le vamos a cambiar a un valor más bajito, un valor de 300. Si le damos a OK, vamos a ver ahora lo que está pasando. Bueno, ahora no vemos ningún cambio porque no hemos editado este elemento. Si lo pinchamos y le damos al botón derecho, nos vamos a editar compuesto y ahora esa piedra la vamos a cambiar por ese material nuevo de gres que hemos creado. Si le damos a OK, vemos lo que va a pasar. Bien, vemos cómo ese panel de yeso está pasando por encima porque es más fuerte que el gres. Esto es la prioridad de intersección de los materiales y es algo bastante chulo, pero que hay que tener en cuenta y hay que conocer porque si no nos podemos liar un poquito y ponernos nerviosos porque las cosas no se ven muy claras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a continuar dibujando el resto de tabiques. Vamos a trazar nuestra referencia y vamos a continuar con los tabiques de aquí. Este tabique central, vamos a medirlo, era un tabique de 110 y vamos a crear ese nuevo tabique. Vale, para crear ese nuevo tabique nos vamos a la herramienta muro, ya sabemos cómo se hace, nos aseguramos de que está en la capa correcta, acabado muros en este caso. Vamos a dibujarlo por la cara exterior, por ejemplo, no nos tenemos que preocupar demasiado ahora esto de las caras, elegimos nuestro tabique de 110 y la altura importante, 2800, y nos vamos a las propiedades, vamos a cambiar ese parámetro y vamos a asegurarnos de que de que acaba a menos 380 respecto a la primera planta. Bien, vamos a elegir por ejemplo la cara interior y vamos a ver lo que pasa. Si yo empiezo a dibujar desde ahí, puedo terminar con mi tabique en el fondo del muro, botón derecho, OK, vemos que se me vuelve a quedar detrás, si desactivo la referencia, con Shift y tabulador, botón derecho, orden de visualización, traer al frente, ¿vale? Ahí vemos que hay un pequeño error de dibujo, ese encuentro sigue sin estar demasiado claro, pero lo vamos a solucionar. No hay ningún tipo de problema, si nos vamos al otro extremo y pinchamos el elemento y le damos a editar compuestos, vamos a cambiar esa piedra que teníamos de 24 y la vamos a poner por 20 porque se nos había quedado ese tabique de 114 en vez de 110. Bueno, una vez que hemos solucionado esto, como decía, vamos a darle este botoncito de aquí, ¿vale? Que es como para hacer un flip, como para hacer un espejo, y entonces podemos cambiar la cara exterior y la cara interior de un tabique. Entonces yo termino de ajustarlo. Si pincho mi elemento, le voy a volver a dar a una de mis herramientas favoritas, que es la de ajustar, y pinchamos en la línea donde queremos que termine mi tabique. Bien, una vez que tenemos ese encuentro bien claro, vamos a continuar con el resto de tabiques. Vamos a hacer ese tabique de ahí, que es de 110, vamos a pulsar la tecla Alt para crear un elemento con las mismas propiedades, como ya habíamos visto anteriormente. Botón derecho, OK, vemos que se me sigue quedando detrás, botón derecho, orden de visualización y traer al frente. Vale, ahora vemos que la piedra tiene que estar al otro lado, entonces le doy a ese botoncito, que es para hacer un flip, para hacer un mirror, y se me pone la piedra hacia la izquierda. Ahora yo me muevo el tabique y lo termino de ajustar. Esa piedra ya se me ha quedado en la zona del baño. Bien, tengo el tabique ajustado por un lado y ahora lo tengo que ajustar por la parte de abajo. Bien, ya tengo mi tabique hecho. Vamos a continuar con el resto de tabiques. Nos vamos a ir a la hoja de trabajo, nos vamos a ir hacia la planta baja.
Vemos que tenemos ese tabique, tenemos que hacer este pequeñito de aquí y además tenemos que hacer este grande de aquí donde hay embebidos dos pilares. Eso va a ser importante y lo vamos a hacer también ahora. Vamos a empezar por el más sencillito de todos, pulsando Alt para crear un tabique con las mismas propiedades. Pincho ahí, botón derecho y OK. Se me vuelve a quedar detrás. Con el Shift tabulador ya sabemos que lo podemos buscar y poner delante. Entonces vamos a cambiar ese tabique por un tabique de 90. Vemos que hay distintos modos de hacer tabiques. Podemos crear un muro nuevo o podemos copiar uno existente y cambiar sus propiedades. Y ahora tenemos que crear ese tabique y sobre todo, y muy importante, un par de pilares de 250 por 250. De una forma muy intuitiva, a la izquierda, herramienta pilar, lo mismo, nos aseguramos que está en la capa en la que tiene que estar. Le decimos que sea en este caso un perfil cuadrado y que el material sea un hormigón armado estructural. Importante, el tema de las alturas. Si nos vamos a las propiedades, como siempre, nos vamos a ir a la izquierda del todo, al icono, y le vamos a decir en este caso que en la planta baja no nos empiece en 0, sino que nos empiece a menos 650, ¿vale? Que es donde teníamos nuestras zapatas, y que acabe a cota 0. También le vamos a cambiar las dimensiones a 250 por 250. Bien, le damos a OK, pinchamos en el centro, ¿vale? Y como siempre, localizamos nuestro elemento, botón derecho, orden de visualización y traer al frente. Ahí lo tenemos. Si pulsamos Control D más Control, sabemos que es el atajo rápido para copiar y pegar un elemento, y ahí nos pegaríamos el segundo de nuestros pilares. Bien, nos faltaría ese tabique grande, que es ese tabique 350. Yo puedo pulsar Alt para empezar a crear un tabique parecido de 0 a 2800. Pincharía ahí abajo, pincho en el extremo, botón derecho y OK para terminar el tabique. Lo mismo, se me vuelve a quedar debajo, botón derecho, orden de visualización, traer al frente para que se nos vea delante. Le cambio de un tabique de 110 a 350 y ahí vemos esas esquinas y esos encuentros que ahora vamos a terminar de mejorar. Lo primero que vamos a hacer es trabajar, bueno, vamos a apagar la referencia para verlo un poquito todo mejor y vamos a terminar ese muro, ahí nos queda como abierto. Entonces, para ello hay una herramienta que está a la izquierda en más y que se llama herramienta extremo de muro. Sencillamente lo que tenemos que hacer es pinchar el icono y buscar el muro. Pinchamos el muro que tenemos que terminar y se nos ha producido ese giro, ¿vale? Lo voy a hacer otra vez, más despacito. Pulsamos la herramienta extremo de muro, busco el muro que quiero terminar y pincho, pero se me han girado como 3 hojas, se ha quedado como raro terminado. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Localizar el extremo de muro. No es demasiado sencillo, tenemos que darle a Shift tabulador hasta encontrar ese elemento, ¿vale? Ya sabemos que cuando hay varios elementos superpuestos, Shift tabulador varias veces hasta encontrarlo. Una vez que lo localizamos, nos vamos a sus propiedades y en número de capas a girar, que lo vemos ahí en esa ventanita flotante, está en 3 y le vamos a dar a 1. Pinchamos en OK y ya vemos que se nos cierra de una forma bastante correcta. Lo mismo a la derecha, ¿qué está pasando? Ahora es un caso distinto. En este caso, el compuesto de ese tabique, si nos vamos a opciones, atributos del elemento y materiales de construcción, ese tabique tiene una cámara de aire que tiene una probabilidad de intersección de 560. Es altísima, es demasiado fuerte. Es más fuerte que ese panel de yeso del otro elemento. Si nos vamos abajo al panel de yeso laminado, vemos que es de 320. Por lo tanto, esa cámara de aire, al ser más fuerte, gráficamente se nos está poniendo por encima. Bueno, lo que voy a hacer es pinchar el elemento, botón derecho, editar compuesto, y voy a cambiar esa cámara de aire. Una cámara de aire muy potente por una cámara de aire un poquito más flojita, que es esa cámara de aire marco. Y ahora ya vemos cómo esa esquina se me ha desarrollado perfectamente. Bien, nos quedaría ahora ver las ventanas y ver las puertas. Vamos a activar nuestra referencia para ver que vamos a comenzar con estas ventanas pequeñitas de aquí arriba. Para hacer una ventana nos tenemos que ir a la herramienta Ventana y las ventanas siempre las tenemos que colocar sobre un muro existente. Es decir, yo no puedo pinchar sobre el elemento ventana e intentar colocar una ventana por ahí fuera. Es imposible. Entonces lo tengo que colocar sobre un muro. Claro, ¿qué pasa? Que aquí tenemos dos muros. Tenemos ese muro de arriba y ese muro de abajo. ¿Esto por qué lo hicimos?
Bien, si yo selecciono este muro y me voy a sus propiedades, ahí al icono de arriba, voy a ver que está en estado existente. Si yo me voy al muro de revestimiento de abajo y miro sus propiedades, yo más tarde lo pondré en a ser demolido. Es algo muy parecido a lo que hicimos con el forjado y con su acabado. Bien, pues voy a colocar una ventana. Selecciono el icono ventana y ahora la posición del sol me está indicando dónde está el exterior. Entonces, le digo que el exterior está ahí hacia arriba, hago un clic y ahora selecciono la abertura. De momento no importa demasiado, selecciono la ventana y la voy a ajustar en planta. Con control D ya sabemos que yo puedo mover un elemento y si dejo pinchado el nodo, yo puedo arrastrar uno de sus extremos. Ahí tenemos con esa cruz. Entonces muevo ese extremo hasta ajustarlo en planta. Y ahora tenemos que ajustar un poquito las dimensiones de esa ventana. Es una ventana de 600 por 600 que tiene una altura del antepecho al piso de 2020 milímetros y que el telar es de 200. El telar es la distancia del marco a la cara del muro. Bien, una vez que tengo esa ventana creada, me voy a ir a sus propiedades para empezar a cambiar parámetros. Ya vemos que en la ventana flotante de ArchiCAD me aparecen distintos tipos de opciones de ventanas. Tenemos ventanas básicas, correderas, de guillotinas. Esta es una ventana básica por la que vamos a empezar. Una vez que hemos seleccionado la ventana que nos gusta, tenemos distintos desplegables con distintas opciones y propiedades de la ventana. Ahí tendríamos las dimensiones y a la derecha tenemos las representaciones de la miniatura de la ventana. La podemos ver en planta, en alzado o un modelo tridimensional. Esto es solo respecto a la miniatura. Bien, si abro el siguiente enlace, vemos qué tipo de abertura tiene la ventana. En este caso yo puedo elegir entre distintas opciones y le voy a decir que sea un batiente superior. Y podemos continuar viendo las distintas propiedades o distintas opciones. Lo primero es ir corroborando que las dimensiones son correctas, pasamos por las siguientes opciones, tipo de abertura, ya lo hemos visto. Esto es el marco y la hoja. Yo le puedo decir que sea de un ancho de marco uniforme y podría cambiar también los espesores, los anchos. Si conocemos las propiedades de los marcos, podríamos introducirlas ahí. Podemos decirle el tipo de marco de hoja, si es con rejilla, si es sin rejilla, como es en este caso. Ventilación natural, si la tiene o si no la tiene. Líneas de abertura. Esta es la representación gráfica. Ahí tendríamos estos materiales, que es cómo se nos va a ver en el 3D. A mí me gusta siempre dejarlo todo en una pintura blanca, ¿vale? Porque en el modelo suele quedar bastante bien. Entonces selecciono todos los marcos de la ventana y los pongo en color blanco. Y esas representaciones en 2D las veremos en clases posteriores. Bueno, ahí tenemos sin telar, como ya habíamos visto antes. Bueno, se encuentra a 200 milímetros de distancia, lo dejamos ahí indicado. Cerramiento de muro, seguimos pasando, hay distintos elementos, arco de albañilería, se lo podríamos añadir encima de la ventana, si tiene marco exterior o interior, si tiene vierteaguas y repisa, que en este caso lo tiene, así que los vamos a marcar ambos, y en vierteaguas le podemos cambiar también esos valores y el tipo de vierteaguas, en este caso yo voy a elegir uno de hoja metálica. Podemos pasar a la repisa. Y podemos cambiar también el espesor de esa repisa que queda al interior de la vivienda. Yo le voy a dejar un espesor de 20 y podría cambiar también cuánto está volando respecto al muro, ¿vale? Voy a poner 80 y esto se lo voy a dejar en 80. Son valores que podéis ir toqueteando, o sea, no es demasiado importante, es invertir un poquito de tiempo en ver qué cosas hay. Estas superficies, a la hora de verlas en 3D, las voy a dejar otra vez en pintura blanca, es el vierteaguas y la repisa. Y si pasamos a planta y sección, es la representación gráfica que lo veremos en clases posteriores, cuando veamos el tema de las plumillas, pero las podemos cambiar desde ahí también. Marco de cota, ya veremos lo que es más adelante, pero de momento le vamos a decir que sin marca, lo veremos en el proyecto de construcción. Y si nos vamos al último, clasificación y propiedades, nos aseguramos que está en estado existente. Bien, le damos a OK. Y ya se nos ha ajustado esa ventana un poquito más a la realidad, a lo que teníamos de antes. Si nos vamos al 3D, vemos que esa ventana se nos ha quedado ahí perfectamente definida con su repisa al interior y con su vierteaguas de hoja metálica, ahí vemos el detallito, hacia el exterior.
Bien, los tabiques y los revestimientos no se me están viendo sencillamente por la combinación de capas. Si yo me voy a una combinación de capas de plantas, por ejemplo, pues ahí ya sí me van a aparecer todos esos tabiques. Claro, aquí ahora vemos eso curioso, ¿no? Y es que ahora no podemos ver a través de la ventana, y es porque tenemos que añadir esa segunda ventana ficticia a ese revestimiento hacia el interior. Por eso es por lo que teníamos que añadir dos ventanas. ¿Cómo añadimos una segunda ventana? Bueno, pues pinchamos Alt y ya sabemos que podemos empezar a crear un elemento de iguales características, como hicimos anteriormente con los tabiques. Ahora se nos queda ahí un poquito raro, pero nos podemos ir a sus propiedades y en este caso vamos a elegir una ventana hueca, un hueco rectangular de las mismas dimensiones, sencillamente para que podamos ver a través de ese revestimiento. ¿Vale? Lo podemos ajustar en planta y si ahora nos vamos a nuestro 3D, ya vemos que ahora sí podemos ver a través de nuestra ventana, porque tenemos dos ventanas. Una, la ventana real, la ventana buena que se nos queda en el muro exterior, y un hueco sencillamente de ventana que se nos quedaría el interior. Todo esto lo evitamos si tenemos un muro compuesto, solo tendríamos que añadir una ventana. Bueno, vamos a continuar con el resto de ventanas y sería ir copiándola. Yo puedo copiar una ventana pulsando Control más D más Control nuevamente. ¿Por qué? Porque están en el mismo muro. Por lo tanto, con este comando de atajo yo puedo ir copiando elementos. Repito, Control más D más Control. ¿Qué pasa? Eso no lo puedo hacer de un muro a otro, ¿ves? Yo si intento copiar esa ventana a otro muro, no puedo con el comando Control más D más Control. Lo que sí que puedo hacer para crear las ventanas de abajo, esas dos que tenemos ahí, es copiarlas, pero en este caso pulsando la tecla Alt, que es para crear un elemento copiando las propiedades del elemento que hemos seleccionado previamente. Entonces colocamos esa ventana ahí abajo y lo único que tenemos que hacer ahora es ajustarla en planta y cambiar un par de propiedades rápidas. Pero el resto de propiedades, de texturas, de repisas, de vierteagua, se nos va a mantener. Por tanto, cambiamos las dimensiones únicamente en planta y también cambiamos la altura del antepecho al piso. En este caso es una ventana rectangular de 1820 por 1820 a una altura de 300 milímetros y el telar lo dejamos igual. Ahora lo único que nos vamos a sus propiedades y le cambiamos la abertura, porque en este caso esta ventana es simplemente una hoja fija. Entonces nos vamos hacia atrás con la flecha hasta que encontremos la sección donde hablaba del tipo de abertura. Y la teníamos, nos vamos a tipo de abertura, nos aseguramos de que esté en hoja fija y también nos tenemos que ir hacia otra sección, ahí lo tenemos, tipo de abertura, hoja fija, ok, y ya tendríamos nuestra ventana construida. Ahora con Alt, pinchando Alt, podemos crear esa ventana secundaria, que va a ser un hueco, que lo único que tenemos que hacer es ajustarla en planta, la he movido con Control D, y me voy a sus propiedades, y bueno, pues le voy a decir que sea una abertura hueca otra vez. Un hueco rectangular con las mismas dimensiones, sencillamente en el revestimiento, en el acabado, para poder ver a través de la ventana. Le voy a cambiar las dimensiones para que tenga exactamente las mismas que su correspondiente en el otro muro. ¿Ves? Si nos vamos ahí, pues ya podemos ver perfectamente cómo tenemos nuestras dos ventanas creadas. Como digo, esto no pasa si creamos un muro compuesto, solo tendríamos que crear una ventana, pero nos va a venir muy bien porque uno de los muros los vamos a poder eliminar, en este caso el revestimiento. Bien, vamos a ver con la referencia esa ventana que nos falta y vamos a copiarnos la ventana como hemos hecho antes. Seleccionamos las dos ventanas, Control D más Control para copiar. Ya sabemos que podemos copiar porque estamos en el mismo muro. Lo ajustamos en planta, vamos a ajustar ese hueco también que se nos ha quedado por ahí. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, cambiar sus dimensiones en planta y en altura. Es una ventana de 900 por 900 en este caso, y se encuentra a una altura del antepecho al piso de 1200. Y en este caso no es una ventana fija. Si nos vamos a su tipo de abertura, la tendríamos que cambiar a un tipo de abertura oscilogiratoria. Le damos a OK y en el hueco de ventana le vamos a poner sus mismas dimensiones, 900 por 900 y una altura de 1200 milímetros.
Bueno, ya tendríamos nuestras ventanas hechas. Si nos vamos al 3D podemos ver que tenemos todas las ventanas colocadas. Ahora lo único que nos faltaría sería colocar unas puertas interiores y una puerta exterior. Para ello volvemos a la planta baja. Bien, pues vamos a comenzar con una puerta sencilla que tenemos ahí, la vamos a medir con la tecla M. Vemos que es una puerta de 800 y 2100 de altura. Vamos a quitar la referencia y nos vamos a ir de una forma muy intuitiva a nuestro icono de puerta. Le podemos cambiar las dimensiones. En este caso la altura del antepecho al piso es 0. E igual que con las ventanas tenemos una posición del sol, en este caso nos da igual porque es una puerta interior. Con control D podemos mover nuestro objeto. Es exactamente igual que las ventanas. Nos iríamos a las propiedades, podemos elegir el tipo de puerta, una puerta que nos guste. Yo en este caso le voy a dar estilo 1, que es una puerta plana, sin ningún tipo de textura ni de dibujo. Y ahora vamos a hacer la puerta exterior. Esta puerta sí es un pelín más complicada. Vamos a abrir una foto de la puerta original. Es una puerta con una textura de hormigón y un marco exterior metálico y una repisa y manillares metálicos. Bien, sin embargo podemos empezar de la misma forma que hacíamos con las ventanas. Yo me podría copiar esa puerta con Alt, puedo pinchar sobre el muro, le digo que el sol está abajo porque el exterior está abajo y la abertura es hacia arriba, hacia la derecha. Vamos a ocultar la referencia para ver un poquito mejor. Vemos que esta ventana me está atravesando ese muro igual que pasaba con las ventanas. Perdona, la puerta está atravesando el muro igual que pasaba con las ventanas. Voy a cambiar las dimensiones en planta de 920, altura 2100, altura del antepecho al piso 0 y en sus propiedades yo ahora lo que voy a hacer es irme hacia atrás e ir corroborando todos los datos igual que hacíamos con la ventana, ¿vale? Marco, tipo de abertura. En manilla sí que le puedo decir, sin embargo, que sea una manilla tipo 2, por ejemplo. Vamos a ir siguiendo pasando por sus propiedades. En el estilo de marco le puedo cambiar el marco y darle un marco de 50. Rebaje simple le voy a dejar en estado rectangular. Y sin embargo, este número es muy importante. Este número son 310. ¿Por qué 310? Porque es la suma de los dos muros. La suma del muro exterior y del muro interior. Por lo tanto, profundidad rebaje de hoja 310. Luego lo veremos en planta para que veas que no es tan complicado. Es sencillo ese número. Seguimos pasando por las distintas propiedades. Ahí vemos la manilla que habíamos elegido. Una puerta batiente, una puerta normal. Aquí en las superficies de marco lo vamos a dejar en marco metálico, un marco de acero inoxidable. Ese metal de acero inoxidable también. La hoja exterior, el acabado de la hoja exterior va a ser de hormigón, como hemos visto en la foto. Y sin embargo la hoja interior la voy a dejar en blanco. Me voy a ir a una pintura de blanco satinado para que en el 3D se vea distinto. La manilla sí que la voy a dejar en metal, sigo pasando por todas las propiedades, el telar lo dejo en 0, no tiene arco de albañilería. Aquí vemos que marco sí que tiene exterior e interior y le voy a colocar un vierteaguas también. Si nos vamos al tipo de vierteaguas, bueno, puedo cambiarle que el vuelo del vierteaguas sea de 50, un poquito más grande. Eso lo vamos a dejar como está. En el marco exterior sí que le voy a poner 0 aquí porque el espesor quiero que esté enrasado con el muro y el marco interior también se lo voy a dejar en 0 el espesor para que también se enrase por el muro en la cara interior. Sigo pasando, voy a cambiar estas superficies, marco exterior que se lo acabo de añadir le voy a dejar que sea metálico y el marco interior pues lo mismo, la superficie del vierteaguas se la voy a dejar en metal de acero inoxidable también. Bien, sigo pasando por el resto de propiedades hasta llegar hasta el final y le doy a OK. Y ahora vemos esa dimensión de 310 que habíamos hecho antes. Si le damos a la tecla M, podemos medir. Vemos que eso mide 60 y que el otro muro mide 250. Por lo tanto, la suma de ambos es 310, que es el que habíamos puesto anteriormente. Nos vamos a ir otra vez en las propiedades para que lo veas de una forma un poquito más clara, para recordar lo que habíamos hecho. Es un número que a priori puede parecer
complicado de conseguirlo, pero luego nos damos cuenta que ir toqueteando estos valores nos va a ayudar a ajustar más o menos el marco en planta. Y en este caso, como tenemos dos muros, tenemos que jugar con el espesor de ambos. Bien, lo siguiente, vamos a crear esa segunda puerta imaginaria, ¿no? Porque al final es un hueco, no es una puerta, que la vamos a hacer de la misma forma que las ventanas. Copiamos una puerta, nos vamos a sus propiedades, hemos copiado esa puerta presionando la tecla Alt, recordamos, y abertura rectangular. Una vez que tenemos esa abertura rectangular en planta, le cambiamos sus dimensiones, es una puerta de 920, la vamos a ajustar ahí en planta, que se nos ha quedado de 900, ¿vale? Y con la misma altura de la puerta exterior. Si nos vamos al 3D podemos ver cómo esa puerta se nos ha colocado ahí perfectamente por el exterior, con ese marco metálico, y bueno, pues se parece bastante a la puerta existente. Y hacia el interior, ese marco enrasado que habíamos añadido también. Bien, si volvemos a la planta baja, para terminar lo que nos quedaría es colocar o distribuir una serie de muebles. Ahí tenemos una encimera que se nos confunde un poco con esas líneas verticales. Si nos vamos a la hoja de trabajo, esa línea verdosa es la que nos está indicando la encimera. Además también tendríamos una bañera ahí en el baño en la esquina de la izquierda. Nos están confundiendo un poquito estas líneas negras, pero esas son las viguetas que, bueno, lo teníamos dibujado en el mismo archivo. Tendríamos un inodoro y un lavamanos, y además una mesa con unas sillas. Esta mesa la voy a colocar en planta contigo y luego te dejaré el resto de elementos para que lo distribuyas tú como un ejercicio aparte, porque al final todo se hace de la misma forma. Son objetos que los añadimos desde la herramienta objeto. Entonces vamos a empezar con esa mesa, nos vamos a la herramienta objeto ahí a la izquierda en diseño, y nos aseguramos de colocarlo primero en una capa correspondiente, en este caso la capa de interior mobiliario. Nos vamos a sus propiedades, teníamos ahí los árboles que habíamos incluido en las primeras clases, y si nosotros escribimos mesa, pues tenemos distintas opciones de mesa. Yo voy a elegir una mesa sencilla, que podría ir cambiando todas sus propiedades, pasando por todas sus características, definiciones en planta, el tipo de modelo. A mí sí que me gusta bastante ahí en el modelo añadirle una pintura de blanco satinado para que se me vea blanquito en el modelo. Lo que sí, a cota 0 del proyecto le voy a decir que esté a 0, no que esté a 100 por encima. Y pincho. Se me vuelve a quedar tras el forjado, por lo tanto lo busco, botón derecho, orden de visualización, traer al frente. Y con control D la puedo colocar en el lugar correspondiente. Bien, pues ya tendríamos esa mesa colocada. En el 3D vemos que se me ha quedado definida ahí perfectamente en el centro, y lo único que me quedaría sería colocar unas sillas, esa encimera de la que hablábamos y los elementos del cuarto de baño. Lo haríamos todo desde la herramienta objeto de una forma muy intuitiva. En la barra de arriba escribiríamos sencillamente silla, elegiríamos la silla que más nos guste, le cambiaríamos las características, o elegiríamos bañera, elegiríamos esta bañera sencilla, y lo mismo. Bueno, yo voy a seguir colocando una serie de objetos, te voy a dejar a ti para que también continúes con el ejercicio y nos vemos en un ratito. Bien, bueno, ya tengo colocado esta mesa con estas sillas, estos elementos de cuarto de baño. Si yo selecciono esta bañera, por ejemplo, la he metido en la capa de interior de baño y he hecho lo mismo con el resto de elementos. Así que si nos vamos al 3D, vemos esos elementos que se nos han quedado ahí bien definidos. Bueno, como resumen, ha sido una clase larga. Lo importante es saber los elementos clave. Hemos colocado esos tabiques hacia esa altura, sin embargo los pilares sí que nos los hemos llevado hacia la altura de los muros. Hemos colocado estos tabiques y hemos aprendido a utilizar la herramienta de final de muro, que es muy importante. Además, hemos introducido unas ventanas. Hemos visto que en este caso, si tenemos dos muros, uno adosado a otro, tenemos que colocar dos ventanas, una ventana normal y otra ventana de iguales características, pero un hueco. Y además hemos colocado unas puertas y unos elementos de mobiliario.